Lo que está saliendo a la luz ahora no es solo otro detalle olvidado en los archivos de Jeffrey Epstein. Es una pieza que puede desmantelar toda una narrativa construida en los últimos años. Mientras el país intentaba seguir adelante, nuevas revelaciones muestran que, en 2019, una mujer que acusó a Donald Trump de agresión sexual fue entrevistada por el FBI y por el Departamento de Justicia no una, no dos, sino al menos 4 veces. Y hoy, una parte fundamental de esos registros simplemente ha desaparecido. La revelación surgió a través de un informe explosivo publicado por Roger Sullenberger, quien utilizó herramientas de archivado digital, incluida la Wayback Machine, para recuperar capturas de pantalla de materiales que habían sido puestos a disposición brevemente durante la primera liberación parcial de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia. Lo que encontró plantea preguntas serias. En el material archivado aparecen registros claros de entrevistas realizadas el 24 de julio de 2019, el 7 de agosto de 2019, el 20 de agosto de 2019 y el 16 de octubre de 2019. Estos documentos mencionan formularios 302, que son informes oficiales de entrevistas realizadas por el FBI, además de notas de entrevista, fotografías e informes de registro inicial de información. Pero la mayor parte de ese contenido hoy está ausente. Solo existe una entrevista pública en la que la acusadora declara sentirse incómoda al hablar sobre Trump en ese momento, mencionando miedo a represalias. Las otras 4 entrevistas, según el registro archivado, simplemente no están disponibles. Esta misma acusación remite a las alegaciones descritas en los propios archivos de Epstein, donde consta que Epstein habría presentado a Jane Doe a Donald Trump. Según el relato, Trump habría forzado la cabeza de la víctima hacia su órgano genital expuesto, recibió una mordida en respuesta y reaccionó con un golpe en la cabeza antes de expulsarla del lugar. Son acusaciones gravísimas, y esta mujer fue considerada lo suficientemente creíble como para ser entrevistada repetidamente por las autoridades federales, y posiblemente incluso para haber participado en un acuerdo con el patrimonio de Epstein. Si estas entrevistas existieron formalmente, ¿dónde están ahora? ¿Por qué no están incluidas en la liberación más reciente de los archivos? El hecho de que hubiera múltiples registros formales, 302, notas, fotografías, indica que el caso no fue tratado como algo trivial, y esta es solo la primera capa de la tensión que está creciendo dentro del FBI en este momento, porque mientras estas inconsistencias salen a la luz, figuras como Kash Patel y Dan Bongino, ambos con un historial público de acusaciones de encubrimiento en el caso Epstein, vuelven al centro de atención, ahora ocupando posiciones centrales en la misma estructura que antes criticaban. Déjame recordarte que todos los días publicamos actualizaciones diarias del escenario global, a las 15:00 y a las 21:00 horas. En medio de la primera liberación parcial de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia, un documento específico llamó la atención. Una carta atribuida a Epstein y supuestamente enviada al médico condenado Larry Nassar, el exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, acusado de abusar de cientos de niñas. El contenido de la carta era considerado políticamente delicado. La correspondencia habría sido enviada pocos días después de la muerte de Epstein. En el texto, el remitente escribe a Larry Nassar, afirmando que ambos compartían un supuesto interés por chicas jóvenes, añadiendo que el presidente también compartiría ese mismo interés. La carta fue devuelta al remitente, pero estaba incluida en los materiales enviados para análisis de caligrafía. Y fue ahí cuando comenzó la controversia. Cuando el Midas Touch Network divulgó la existencia de este documento, el Departamento de Justicia reaccionó rápidamente. En una nota pública, el Departamento de Justicia afirmó que el FBI había determinado que la carta era falsa. Alegaron que la escritura no correspondía a la de Epstein, que el sello postal era de 3 días después de su muerte y provenía del norte de Virginia, y que la dirección de retorno no incluía el número de prisionero exigido para la correspondencia oficial. Pero había lagunas en esa explicación. La correspondencia carcelaria con frecuencia pasa por centros de clasificación fuera del estado donde el detenido está encarcelado. Y la propia carta había sido encontrada dentro del sistema penitenciario donde Epstein estaba detenido en Nueva York.
No era un panfleto anónimo lanzado en Internet. Era un documento procesado oficialmente, al punto de ser enviado al laboratorio del FBI para examen de escritura. Meses después, el periodista Jacob Shamsian divulgó el informe de laboratorio fechado el 9 de septiembre de 2020, y lo que concluye el dictamen no confirma la falsedad de la carta. Al contrario, el FBI declaró que no pudo realizar comparaciones significativas porque no había muestras suficientes de escritura verificada de Jeffrey Epstein comparables en estilo, formato y contenido. En otras palabras, no fue posible determinar si la carta era auténtica o no. Esto contradice directamente la afirmación pública anterior de que la carta era falsa. Y plantea otra pregunta. ¿Cómo una figura pública como Epstein, con décadas de registros, contratos y firmas documentadas, podría no tener material suficiente para un análisis comparativo? Al mismo tiempo, surgieron cartas de la CIA y de la NSA en respuesta a solicitudes de registros públicos realizadas por el abogado de Epstein. Las agencias afirmaron no poder confirmar ni negar si Epstein había trabajado o actuado como activo de inteligencia, negándose a liberar documentos bajo ese argumento. Esta fórmula de respuesta, conocida como ni confirmar ni negar, se utiliza tradicionalmente cuando existe un posible involucramiento de seguridad nacional. Cuando se pone todo lado a lado, entrevistas 302 desaparecidas, una carta controvertida tratada de forma inconsistente, informes de laboratorio inconclusos y agencias de inteligencia negándose a confirmar cualquier vínculo. El escenario pasa a ser un mosaico de decisiones institucionales que parecen caminar siempre en la misma dirección: opacidad. Y es aquí donde la historia da el giro más desconcertante de todos, porque aquellos que construyeron sus carreras prometiendo exponer el caso Epstein, ahora parecen hacer exactamente lo contrario. En medio de la creciente presión sobre los archivos, Kash Patel, actual director del FBI, y Dan Bongino, ex subdirector de la agencia, decidieron copresentar un podcast juntos. Sí, el director del FBI y el ex número 2 de la institución sentados frente a micrófonos, hablando sobre decisiones difíciles en Washington, mientras el país hace una pregunta mucho más simple: ¿dónde están los documentos? Durante años, Patel y Bongino repitieron Epstein, Epstein, Epstein. Hablaban sobre lista de clientes, sobre grabaciones, sobre libro negro, sobre encubrimiento. Hay videos antiguos circulando nuevamente en las redes que muestran a ambos exigiendo transparencia, junto a figuras como Pam Bondi, cuestionando por qué la lista no era divulgada, exigiendo que el Departamento de Justicia lo liberara todo. En entrevistas, el propio Donald Trump llegó a decir que consideraría desclasificar los archivos. En el podcast reciente, Bongino describió el trabajo en el FBI como una secuencia interminable de decisiones nivel 10, elecciones entre lo malo y lo peor. Patel reforzó la idea de que están tomando decisiones en el mejor interés de la nación, fuera de la burbuja de Washington. Pero en ningún momento enfrentaron directamente el tema central que está movilizando al público: los archivos de Epstein. En lugar de eso, desviaron hacia otros temas, como operaciones contra Antifa, mencionando investigaciones como Prairie Land y arrestos federales en Texas y Georgia, incluyendo episodios vinculados al caso conocido como Cop City. Hablaron sobre decenas de arrestos, condenas, inteligencia operativa. Pero no respondieron la pregunta esencial: ¿por qué aquello que prometieron revelar no está siendo revelado ahora? Mientras tanto, voces que tradicionalmente apoyaron a Trump comienzan a expresar incomodidad. El libertario Dave Smith, que votó por Trump en 2024, declaró en su propio podcast que, incluso si no se comprueba ninguna implicación criminal, el intento de minimizar o negar la existencia de los archivos ya sería por sí solo un problema. Otro comentarista de derecha, Saagar Enjeti, destacó que el hecho de que una acusadora de Trump haya sido formalmente entrevistada por el FBI va más allá de rumores anónimos. Observe la progresión. Comenzamos con documentos que desaparecen, pasamos por análisis de laboratorio inconclusos, y ahora llegamos al silencio estratégico de quienes antes gritaban por transparencia. La crisis dejó de ser solo jurídica, se volvió institucional. Al final, la pregunta que queda es, si la promesa era que todo saldría a la luz, ¿por qué con cada nueva revelación surgen más capas de opacidad? Si quieres seguir acompañando cada detalle,
cada documento y cada nueva revelación de este caso, suscríbete ahora al canal. Deja tu like en este video para que más personas tengan acceso a este contenido y para fortalecer el periodismo independiente. La verdad solo gana fuerza cuando más personas prestan atención.